Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de Nemas Podcast. El pasado sábado 28 de febrero, de madrugada, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos estaba llevando a cabo un ataque masivo contra Irán. En su mensaje de 8 minutos, Trump justificó el ataque por la amenaza constante que dijo ha significado para su país, la República Islámica de Irán. Incluso se remontó 47 años atrás y recordó que uno de los primeros actos de ese régimen fue el ataque y la ocupación de la Embajada de Estados Unidos en Teherán por jóvenes revolucionarios islamistas que mantuvieron durante 444 días secuestrados a 52 diplomáticos estadounidenses. Donald Trump, a diferencia de otras ocasiones, no solo planteó como objetivo de la operación militar detener al régimen de Teherán en sus intentos por desarrollar una bomba nuclear, sino llamó abiertamente a los iraníes a aprovechar el momento para tirar al régimen de los ayatolas. Horas después se sabría que en el ataque había muerto el líder máximo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. El ataque estadounidense en sí no fue una sorpresa. Su magnitud puede que sí. Una vez más, se vive en el mundo un momento de gran incertidumbre. ¿Fue esto un acto temerario e imprudente de Donald Trump? ¿O se aprovechó un momento de debilidad del régimen islámico para evitar que llegara en un futuro a desarrollar armas nucleares o que siguiera financiando a grupos extremistas y terroristas en el Medio Oriente? ¿Y cuándo sabremos si fue una cosa o la otra? Para hablar de estos temas está con nosotros hoy en Hablemos Mauricio Meshulam, profesor e investigador especialista en Medio Oriente. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Muchas gracias, querida Denise. Gracias por la invitación al podcast. Decíamos sorpresa, no porque haya atacado a Irán, porque todo parecía indicar que lo iba a hacer con la forma en que fue amasando, digamos, fuerza en la región. Ahora sí creo que fue una sorpresa, yo creo que hasta para los especialistas, la magnitud del ataque de Israel y de Estados Unidos en contra del régimen islamista de Irán. Mira, vas a decir, se los dije, chata, pero te voy a explicar. Esto, o sea, quienes venimos monitoreando estos eventos, lo que haces es que trazas escenarios. Y este escenario siempre existía. Yo te diría que el factor sorpresivo mayor fue en el timing, es decir, la selección del momento, porque sí mandó señales Estados Unidos de que todavía iba a dar un espacio más a las negociaciones. Es decir, el propio viernes estaba el mediador de Omán en Washington, hablando con el vicepresidente J.D. Vance, y las señales que se daban, por lo menos por parte de este mediador de Omán, era que posiblemente se estaba alcanzando un acuerdo, y Trump siempre en sus declaraciones decía no puedo descartar la guerra, pero prefiero un acuerdo diplomático, y había negociaciones programadas para el día lunes, de manera que sí se esperaba y claramente se manda esta señal con el propósito de que el momento sea sorpresivo y que entonces el ataque que inicia con este ataque israelí específicamente dirigido a la dirigencia iraní, al ayatolá y también al ministro de Defensa, al líder de las Guardias Revolucionarias Islámicas, tuviera el efecto sorpresivo que consigue. Entonces, sí, posible. Nosotros estábamos diciendo hay que estar muy pendientes. Yo diría lunes, martes, mucha gente me lo preguntaba. Yo estaba hablando el lunes, martes, miércoles, pero la verdad es que el ataque en sí tenía una probabilidad de 80-20. La magnitud del ataque sí lo tenía yo como un segundo escenario de probabilidad, no el más probable, porque a Trump usualmente le gusta un ataque más limitado, pero sí como un segundo escenario de probabilidad, porque el nivel de escala que tenía la presencia estadounidense, más aparte ciertas señales que había mandado el propio Trump de que estaría dispuesto a un conflicto más prolongado de lo usual, hacían que eso esté en la mesa. Pero te fuiste te fuiste a dormir el viernes sin pensar que te ibas a despertar. Sin duda, me fui a dormir y claro, a ver, a la 1 de la madrugada, hora de México, me empiezan a llegar las noticias y ya no dormí esa noche, no. Obviamente porque... Bueno, desde entonces. Desde entonces. Porque lo que sucede es que efectivamente vemos la dimensión del ataque, vemos que fue
el objetivo inicial del ataque fue precisamente la residencia del ayatollah Ali Khamenei y este liderazgo iraní, y claro, estábamos muy expectantes de lo que iba a podía pasar. suceder. Déjame, antes de entrar ya con todo lo que detonó esto, déjame ir a un poco al contexto y de dónde viene esto, porque viene de lejos. Y en ese sentido fue interesante los 8 minutos de Trump con su gorra blanca, ese mensaje que da la madrugada del 28, porque hace una referencia a ese momento muy humillante en la vida de Estados Unidos, que fue justamente la toma de la embajada en 1979. Estudiantes revolucionarios islamistas irrumpen en la embajada, toman rehenes a los diplomáticos. 444 días el gobierno de Carter trata de mandar unos helicópteros a rescatarlos. Ni siquiera llegan porque chocan, creo que en el camino. En fin, había una humillación inicial de un régimen que llevaba 47 años diciendo: tú, Estados Unidos, eres el gran Satán, Israel es el pequeño Satán y ustedes son mis enemigos. Hay algo en la forma en que Trump lo presenta, que lo presenta como una revancha histórica. Sí, es una rivalidad muy añeja de Irán con Occidente en general, con Estados Unidos e Israel en particular, y que haces muy bien en hacer esta referencia porque si no, no se entiende. Y esto procede desde tiempos de la Revolución Islámica, 1979, y luego pasa por distintas fases. Te señalo otra. Cuando George Bush lanza su guerra en contra del terrorismo, él designa al eje del mal, George Bush hijo. Sí. Y el eje del mal estaba compuesto por actores que incluyen a Irán y que además los asocia con Al Qaeda y los asocia con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y bueno, la respuesta de Irán desde antes incluso de ese momento, pero más marcado desde ese momento en adelante, es: yo necesito un factor disuasor. Y el factor disuasor va a ser su proyecto nuclear y va a ser su proyecto de misiles, tanto para disuadir a Israel como para disuadir a Estados Unidos, como para la otra gran rivalidad regional que Irán tiene, que es con todo el eje sunita encabezado por Arabia Saudita y los aliados saudíes. Y fíjate que leía en estos días que cuando decimos la historia viene de atrás, y simplemente por mencionarlo, no porque nos vayamos a quedar ahí, esto viene desde las cruzadas. Y lo decía un historiador y decía: entendámonos bien para ponerlo desde una perspectiva muy amplia, que es desde la época de las cruzadas, cuando los europeos se lanzaban caminando para ir a recuperar Jerusalén de manos de los musulmanes. En realidad es una historia de una región que va desde Asia Menor, Turquía, Asia Menor, lo que sería Líbano, Siria, Egipto incluso, y por supuesto Persia, que ha tenido etapas de enorme occidentalización y comercio y demás, y luego etapas muy duras de integrismo, tanto sunita, que es el de, digamos, Arabia Saudita, como chiita, que sería el régimen iraní, muy duros de defenderse contra la occidentalización. Este periodo que vivimos de los 47 años viene después de un gobierno del Shah de Irán increíblemente occidental. Las imágenes de los 70s de las calles de Teherán parecen de una ciudad totalmente occidental, las mujeres con minifaldas, y se vive este periodo muy rudo de 47 años. Entonces esto ya es una larga historia que, aunque no ayude en nada, digamos, recordarla toda, pero sí importa saberlo, ¿no? No, importa, sin duda. Y mira, en temas históricos y sobre todo para entender la coyuntura, tenemos que pensar complejamente. Están todos los factores religiosos que estás diciendo, todos los elementos históricos, pero a lo cual se añaden factores geopolíticos importantes. Es decir, por ejemplo, esta rivalidad de la que hablo, ¿no? El eje sunita encabezado por Arabia Saudita, el eje chiita encabezado por que son Irán, dos vertientes, digamos, de la religión del Islam. Va a tener su dimensión religiosa y va a tener su dimensión histórica, pero sin duda también tiene una dimensión geopolítica, una dimensión geoeconómica, a partir del mundo en el que vivimos hoy. Simplemente miren un mapa, observen las rutas. O sea, estás hablando, cuando hablas del Golfo Pérsico, o lo quieres llamar el Golfo Arábigo, ya ahí también hay controversia.
cuando hablas de ese sitio, estás hablando del sitio por donde transita una cuarta parte del petróleo que se comercia a nivel global. El Mar Rojo, aproximadamente 20% del comercio global en general. Y en toda la región, aproximadamente 20% de los datos con los que el mundo se mueve a través de cables submarinos. Entonces, nada más piensa es un sitio... un sitio verdaderamente neurálgico en todos sentidos. Entonces, esta rivalidad que es religiosa y que es histórica también se convierte en una rivalidad por rutas, por puestos, por sitios, espacios geográficos, por recursos en el momento en el que estamos viviendo ahora, y sin duda pues se entreteje también con la otra rivalidad que es entre Irán e Israel, el mundo árabe e Israel y toda una serie de factores. Vayamos al ataque en sí mismo. Decías, estaba Estados Unidos concentrando fuerza en la zona y después ocurre este ataque, un ataque que demuestra, por cierto, otra vez un trabajo de inteligencia pues muy desarrollado, como tú lo decías, el hecho de haber atacado en un momento de día que no se esperaba que fuera de día, un sitio donde estaban habiendo reuniones, es decir, descabezar al régimen. Pero quisiera que empezáramos hablando de la respuesta de Irán. Porque Irán responde atacando sí a Israel, pero atacando a los países sunitas, es decir, a toda la península de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, los Emiratos, etcétera. Y pues mucha gente se pregunta, ¿y por qué responde atacando a esos otros países árabes? ¿Tú qué dirías? Mira, déjame regresar 2 pasos porque creo que es importante. Lo que sucede a inicios de este año es que Donald Trump se siente enormemente empoderado por Venezuela. Por Venezuela y porque encuentra que no tiene contrapesos a nivel interno en Estados Unidos y no tiene contrapesos a nivel externo. Entonces, siente que puede desplegar el poder de su país como lo ha hecho durante todo 2025, pero siente que lo puede desplegar en cualquier zona del mundo y se percibe como un actor verdaderamente eficaz y por lo tanto ofrece su respaldo a los manifestantes iraníes que se habían lanzado a las calles en las protestas masivas más importantes que ese país ha atestiguado desde 1979 que existe la República Islámica. Entonces Trump básicamente amenaza al régimen y le dice, si ustedes asesinan manifestantes como lo han hecho en el pasado, me voy a meter. Estados Unidos se va a meter y Estados Unidos va a respaldar la democracia y todo lo demás. Entonces, Trump ya tiene ahí empeñada su palabra y eso convierte pues un ataque como algo enormemente probable desde entonces, porque Trump es un presidente que necesita proyectar credibilidad y su credibilidad sube enormemente con la captura de Maduro. El hecho de que Estados Unidos no estaba atacando le hace restar credibilidad y eso no le funciona para los distintos procesos de negociación que hace. Entonces, Irán viene tejiendo su respuesta desde mucho tiempo atrás. Incluso hay que recordar que en junio del año pasado ya hubo una guerra mayor entre Israel, a la cual se sumó Estados Unidos en contra de Irán, y entonces Irán, en previsión a lo que estaba por suceder, estaba ya orquestando un tipo de respuesta que hay que entender como una respuesta asimétrica, desde la perspectiva de que Irán no es un poder equiparable ni a Israel, ni a Estados Unidos, ni mucho menos a la suma de Israel con Estados Unidos. Entonces, su capacidad de respuesta se vuelve una respuesta asimétrica. Y bajo un escenario en el cual Estados Unidos e Israel atacasen masivamente al régimen, Irán lo que decide hacer es una serie de respuestas enormemente disruptivas que tienen el objetivo de elevar el costo del haber tomado la decisión de atacar al régimen. A pesar de que no... ¿Elevarlo cómo? Elevarlo porque sus aliados, los aliados de Estados Unidos en la zona son los que están sintiendo los efectos. ¿Cómo se lo eleva? Porque tienes que pensar que una respuesta asimétrica está pensada básicamente para producir efectos psicológicos, efectos simbólicos, efectos políticos, efectos económicos, cosa que no es equiparable a los efectos materiales. Entonces,
cuando tú dices, mira cómo se está produciendo una guerra multifrontal que está involucrando a grandes países, a gran cantidad de países, en Medio Oriente, y todo lo que esto puede ocasionar a los precios de petróleo, y todo lo que esto puede ocasionar. Es lo que quería. Claro, a la navegación comercial en un sitio por donde transita una cuarta parte del petróleo que se consume a nivel global. O sea, ese tipo de respuestas va a generar un entorno político en donde muchas poblaciones y muchas opiniones domésticas van a decir, a ver, ¿qué necesidad? Empezando por los Estados Unidos. Sí. El momento en que estamos tú y yo platicando, se acaba de publicar una encuesta que además es consistente con encuestas previas por parte de Reuters y por parte de Ipsos, que dice que una cuarta parte de estadounidenses solamente es quien aprueba el ataque a Irán. Solo una cuarta parte. Interesante. Vamos a regresar con Estados Unidos y nada más regresando a la reacción de Irán. Durante mucho tiempo se pensó, era imposible, y lo platicamos a lo largo de los años, no era imaginable un ataque así de Estados Unidos a Irán. Se percibía que su capacidad de hacer daño, de detonar algo, era mucho más grande que la que estamos viendo. Esto que tú llamas esta respuesta simétrica. Entonces, tendríamos que saber qué es lo que debilitó a Irán para hacer esto posible. Porque estás de acuerdo, lo platicamos, esto era impensable. Hace un tiempo impensable. ¿Qué fue lo que fue ocurriendo en los años? Y yo quisiera retomar el ataque del 3 de enero del 2000, en que Estados Unidos asesina al general Soleimani. Del 2020. Del 2020, perdón, claro, del 2020. En 2020, lo que pasa es que luego la pandemia, digamos, nos borró eso. Estados Unidos hace un ataque y todos retienen la respiración por el miedo de saber cómo reaccionaba Irán. Y la verdad es que no hubo gran cosa. Y le mataron a un general que era muy importante. Si nos puedes decir por qué. Sí, mira, a ver, recordemos ese episodio porque me parece importante porque también estaba jugando Donald Trump. Totalmente, es él el que toma la decisión. Lo que pasa es que era un Donald Trump más acotado al interior de su propio gabinete. Hay que decir que tiene un gabinete completamente diferente, un gabinete de lo que se conoce como Yes Men, un gabinete pensado para facilitar su política, no para contenerlo o detenerlo. Y él mismo no sentía el nivel de poder que tiene hoy sin contrapesos, como lo estamos diciendo. Y luego, lo que sucede con Irán es que sí lanza una respuesta en contra de una de las bases estadounidenses en Irak, pero mandando el mensaje de que no quería escalar más allá de eso. Pero era un general importante. Era un general importantísimo, era el segundo hombre más poderoso en Irán, el jefe de las fuerzas Quds que se encargan de toda la estrategia regional de Irán dentro de las guardias revolucionarias islámicas y un hombre muy cercano al ayatolá Ali Khamenei. Entonces, por supuesto, fue una respuesta muy dura, pero incluso un ataque muy duro con una respuesta limitada. Sí, exacto, una respuesta muy limitada con el propósito por parte de Irán de no escalar más la situación. Mensaje que recibe Trump y que dice, me parece perfecto, aquí lo doy por terminado y se acabó. Un Trump que se veía más aislacionista en ese momento, precisamente para no Pero ahí ya midió, yo creo que ahí ya midió que Irán no estaba dispuesta a esas respuestas. Pero ¿No crees? déjame decirte, pasando los años, la realidad es que primero que nada, las sanciones en contra de Irán se mantienen sin que Biden pueda negociar una salida al proyecto nuclear ni nada por el estilo. Entonces las sanciones se mantienen y van debilitando todavía más a la economía iraní. Luego vienen los ataques terroristas en contra de Israel del 2023, que son perpetrados por dos grandes aliados de Irán, Hamas y la Yihad Islámica, entre otras milicias, y eso detona una guerra regional, una guerra que no se limita a Gaza, porque vamos a ver cómo Israel y Hezbollah entran. Hezbollah es la milicia libanesa pro-iraní que se ubica en el Líbano. Israel lleva a cabo una campaña en contra de Hezbollah, porque Hezbollah también se mete en milicias proiraníes que están ubicadas en Siria, en Irak, se meten los Houthis, que son también aliados de Irán desde Yemen, y se vuelve también un conflicto regional. Pero en este caso, todavía la guerra era entre Israel y todo el eje de alianzas proiraníes, que terminan enormemente debilitados. Y luego
vemos los enfrentamientos directos entre Israel e Irán, y entonces Irán termina todavía más debilitado porque ya sin su eje de alianzas, en medio de una crisis económica tremenda, sin resolver la crisis de legitimidad que se manifiesta a través de movimientos de protestas continuos. Sí. Muy importante en 2022, las manifestaciones lideradas por las mujeres en Irán. Por el velo. Entonces, cuando tú sumas la serie de factores y luego encima los golpes que le dan a Irán, tanto Israel como Estados Unidos, en 2025, encuentras el momento de mayor debilidad de Irán. Su incapacidad para defenderse, incapacidad para defender a su eje de alianzas y de sostener esta red, y su incapacidad para defender los cielos. Israel toma control total de los cielos iraníes sin que haya un solo avión, generando problema para la Fuerza Aérea israelí. Esto debilita la legitimidad del régimen todavía más, porque encima de todo no puede proveer seguridad a sus ciudadanos. Y luego una crisis energética, una crisis de agua, todo a final del 2025, sumado el colapso de la moneda, lo único que le faltaba. Entonces salen los comerciantes que tienen que calcular sus precios en dólares, salen de los bazares a decir, encima de todo, la moneda colapsada, ya no podemos más, y se vuelcan sobre las calles los comerciantes, pero se suman los estudiantes y se suman otros sindicatos y las mujeres. Las mujeres. Pero entonces es interesante porque sí estaríamos frente al Irán más débil desde hace 47 años. Sin duda. Y no es, digamos, sabemos lo que Israel hizo con el liderazgo Hezbollah cuando logra mandarle estos pagers, estos aparatos que les estallan. En fin, hay toda una serie, como tú dices, de debilitamiento. El ataque de Hamás a Israel, en donde Hamás queda pues casi destruido, Hezbollah está muy debilitado. Y después no mencionaste Siria, pero pues Siria también era un gran aliado. 2024 colapsa Siria. El régimen de Assad, que es uno de los grandes aliados de Irán. Y que además hay que entender la geografía otra vez, la ruta de abasto mediante la cual Irán puede suministrar de armamento a Hezbollah, que está en el Líbano, pasa por Siria, y además las posiciones físicas que Irán había adquirido tras la guerra civil en Siria, todo eso se pierde. Irán pierde presencia, pierde capacidad de abasto. Entonces, todo eso contribuye a la debilidad que claramente Estados Unidos e Israel empiezan a aprovechar en este año. Dicen, ahora es cuando. Es que este es el momento para ahora sí terminar completamente con la amenaza iraní. Y lo interesante es que no solamente está débil Irán, sino que además los aliados que hubieran podido ser disuasivos para Estados Unidos e Israel, y estoy pensando en Rusia, también está muy debilitado, porque Rusia no acudió al llamado de Assad en Siria, ni tampoco puede acudir. Ha hecho declaraciones pues muy fuertes, pero o sea, básicamente, ¿por qué? Porque invadió Ucrania y está en una guerra de desgaste que también lo tiene con la imposibilidad de lanzarse a ninguna aventura de ir a apoyar a Irán. Entonces, no solo es Irán que está débil, es que en el contexto mundial se dio cuenta Trump que tampoco tenía que temer a otras grandes potencias de ir a pelear en Irán, un temor de que se metieran con ellos. Sí, y mira, no es que necesariamente Rusia iba a salir a la defensa de Irán, pero sí el nivel de acercamiento que estaban teniendo ambos países estaba creciendo. Recordemos que en el momento en el cual Rusia encuentra enormes obstáculos para su guerra en Ucrania, le pide a Irán ayuda para suministrarle drones y misiles. Irán en ese momento acude a la ayuda de Rusia y claramente Rusia le va a deber el favor, pero pues no está en una posición de pagar ese favor, mucho menos en este instante. Y luego el otro factor que ya también de paso hay que añadir es China, pero la sociedad, porque no puedes hablar de una alianza, pero sí la coordinación de políticas entre China e Irán iba más del lado económico, va más en un acuerdo de asociación que sí incluye cooperación militar, sí hay suministro de armas
por parte de China hacia Irán, pero no de ninguna manera, y mucho menos en el momento que se está viviendo hoy, el despliegue de tropas chinas para defender a Irán. No es algo que se vea. Además, si ya nos venimos a la coyuntura, Xi Jinping en este momento está pensando en una estrategia de cómo administrar su relación con Estados Unidos y cómo no escalar más otros temas que para China son mucho más prioritarios. Es decir, es una coyuntura única. Sí. Porque yo también en algún momento pensé, nos habrán engañado de que Irán era tan poderoso, como en su momento nos engañaron de que Irak era el cuarto ejército del mundo. Sí. Y en el momento en que entró, la verdad, el ejército de Estados Unidos en tierra, pues nunca apareció el cuarto ejército del mundo y parecía que había sido un agrandamiento, digamos, de lo que significaba. En este caso es más bien que se da todo un proceso muy particular de debilitamiento que viene de varios años. Que lo deja expuesto y que seguramente el liderazgo iraní no leyó del todo bien, porque siguió en las negociaciones como no tomando en cuenta desde dónde estaba hablando, desde qué debilidad estaba, o sí lo entendió. Mira, sí lo entendió, pero no podía ser demasiado. La realidad, si tú me lo preguntabas hace una semana, y así lo decía yo, y así lo escribía, ahí están mis textos, se estaban preparando para la guerra. Israel se estaba preparando para la guerra, dando por descontado que la guerra iba a ocurrir. Irán se estaba preparando para la guerra bajo sus capacidades actuales. Y entonces justamente el ayatolá designa estas capas de sucesión y se planea toda esta estrategia ya preparándose para la guerra, aún sabiendo que las circunstancias no le favorecían y apostando por este carácter de Trump que a final de cuentas es entendido como un personaje que va a aplicar la presión máxima, pero siempre quiere sacar un acuerdo. Trump va a buscar un pacto que le favorezca. Irán creyó que podía jugar por ahí, mientras que al mismo tiempo se estaba preparando para la guerra bajo el escenario que estamos viendo. Estas tácticas asimétricas, tácticas disruptivas, elevar el costo de Estados Unidos, a ver si pueden desgastar a Trump y agotar su paciencia y al mismo tiempo abrirle una ventana a las negociaciones. Todo esto es lo que se está desenvolviendo en este instante. Ahora, creo que es interesante, ya vimos un poco el contexto en el cual se da el ataque y en ese sentido qué favorable condición, digamos, contexto hay para el ataque de Estados Unidos y de Israel. Me gustaría un poco a partir de lo que sabemos hoy, ¿no? Estamos platicando el lunes 2 de marzo y me gustaría a partir de lo que hoy sabemos, ¿tú qué podrías anticipar? Estados Unidos y Trump en sus primeros minutos habló, por supuesto, de el objetivo central es limitar la capacidad de Irán a desarrollar un arma nuclear, a seguir desarrollando su capacidad de los misiles, de que siguieran siendo cada vez más potentes. Y al final, básicamente, le habló al pueblo iraní diciéndoles, yo no voy a ir a hacer eso. Les toca a ustedes. Si quieren cambiar ese régimen, es un gran momento porque les voy a echar la mano debilitándolos, pero es a ustedes a los que les toca esta oportunidad que llamó una en varias generaciones para acabar con este régimen. Pero empecemos. De entrada, ¿qué dirías? Claramente, este ataque ha cumplido con una primera parte que es descabezó al régimen, lo cual seguramente lo va a debilitar. 2, sí va a tener efecto en estas capacidades de esa República Islámica de volverse a constituir como un actor tan peligroso como había sido. Sí, creo que lo que dijiste y como iniciaste es importante de tomar en cuenta, porque los mensajes por parte de Trump han sido confusos. En el sentido de que de pronto sí habla de un cambio de régimen o que está buscando un cambio de régimen. Hoy volvió a repetir las fases. Y luego viene Hegseth a acotar específicamente los objetivos justo donde tú lo señalas, el programa nuclear, el proyecto de misiles, la capacidad naval de Irán. Exacto. Y hasta ahí. Y así lo dice Hegseth, no es una guerra de cambio de régimen, porque si la defines como cambio de régimen... Tendrías que ir a meterte para empezar, ¿no? Exacto. Y por lo tanto, una ausencia de cambio de régimen sería leída como una derrota. No es muy victoria. Al estilo Venezuela, ¿no? Sí. Que es, te quito el aspecto que me molesta, pero en realidad... Pero puedo negociar contigo
Exacto. No te hago el fuchi. Pero aquí es en donde hay que introducir el otro factor. A ver. Y no es pequeño, es el factor Netanyahu, el factor Israel. Porque en Israel sí hay un empuje para el cambio de régimen y además hay un plan que está siendo implementado para descabezar a uno por uno de estos elementos que pueden ser pieza clave para el régimen. Y no se sabe exactamente qué podría venir después, pero justamente el juego entre Israel y Estados Unidos, asumiendo que quien al final de cuentas tiene la última palabra va a ser Donald Trump, es la verdad. Pero en este juego de situación es en donde pueden desenvolverse un número importante de escenarios. Yo lo que te puedo decir es que... Ahora, no es tan fácil. Es un país de 90 millones de habitantes con una estructura de poder y justamente hay una arquitectura del régimen que está diseñada para sobrevivir y resistir, precisamente por lo que dijimos muy al inicio. Irán es percibido como la amenaza mayor de Occidente y de Israel, etcétera. Entonces lo que han hecho es crear esta serie de instituciones pensadas en que resistan ataques como los que estamos viendo ahora. No sé si lo vayan a lograr, pero es esta arquitectura, es algo muy, muy complejo. Entonces, por supuesto, un primer escenario probable es que el régimen sobreviva bajo circunstancias diferentes o circunstancias transformadas y quizás sí, después de una serie de batallas libradas como las estamos viendo ahora mismo, con una disposición a negociar bajo las circunstancias que Estados Unidos designe. Y ese es un escenario. Sí quiero señalar que no es el único escenario posible, porque tienes otros escenarios. Tienes escenarios en donde sectores más duros dentro de las guardias revolucionarias, que son sobre todo la nueva guardia, no la vieja guardia, sino los más jóvenes, se vuelven los más disruptivos y quienes deciden que justamente debido a lo que estamos viendo ahora, eso reafirma que Irán no puede prescindir de su proyecto de misiles y no puede prescindir de su proyecto nuclear y que van a seguir luchando con lo que tengan y lo que puedan para resistir. Y existe esa posibilidad porque que es menor que la primera. Sí, es menor que la primera, pero sí tenemos que considerarla porque podrían llevar a Estados Unidos a una guerra de desgaste, que esto ya ha sucedido otras veces en la historia, en donde a Estados Unidos no le quede alternativa más que introducir tropas al cosa que ya Hexed hoy mismo abrió. ¿Ah, sí? No descarta. No descarta. No descarta. Dice, no es lo que estamos buscando, pero no lo descarto. Ni Trump también en otra entrevista dijo, no lo descarto, porque tienen que tener la carta ahí puesta sobre la mesa. Por decir que no es una ventaja para el otro. Exactamente. Bajo una circunstancia de desgaste en donde sus objetivos no son conseguidos y donde vemos a un Irán resistiendo a pesar de todos estos embates, entonces podría suceder que Trump se exaspere, que se agote su paciencia y que diga esto se está convirtiendo no en lo que yo hubiera preferido y por lo tanto Trump tenga que ceder en esas negociaciones la supervivencia de un proyecto nuclear, no bajo los términos, por supuesto, originales que Irán quería, pero sí bajo términos que Irán pueda mantener como presentables ante cierto sector de su población. Y entonces podríamos ver una especie de régimen que sobrevive, pero que negocia 3 o 4 elementos que le resultan fundamentales. O sea, me quedo con 2 cosas que me parecen muy interesantes. Uno, lo que busca Estados Unidos no es igual a lo que busca Israel. Eso me parece muy interesante. Sí. Porque Estados Unidos dice, yo lo que quiero es quitarme esta amenaza continua, este ruido que tengo aquí siempre de un Estado terrorista que financia terroristas, que está desarrollando un arma nuclear, cosa que no puedo permitir, que es además totalmente occidental, antioccidental. Y Israel, que lo tiene mucho más cerca, piensa, a mí esta es la oportunidad de una oro. República Islámica 2.0 no es un triunfo suficiente para mí. Yo necesito que sea otra alianza interna la que gobierne, porque estos me representan a mí muy de cerca una amenaza existencial. Y van a aprovechar las circunstancias hasta donde puedan, salvo que, ya sabemos, Trump puede detener la situación en el momento en que Trump lo decida. Vamos a regresar sobre las consecuencias posibles de todo lo que está pasando, pero déjame irme con Estados Unidos, que tú ya mencionabas, porque, Trump primero, hay que decirlo, lanza una guerra sin preguntarle a nadie.
Es más, sin tratar de convencer a nadie, porque en el discurso del Estado de la Unión, que fue apenas unos días, no le dedicó más una línea. O sea, no preparó, digamos, a los Estados Unidos frente a lo que podía hacer, ¿no? Entonces, eso quién sabe cómo vaya a cortar internamente, parece que no van a hacer mucho, pero en todo caso sí es una violación flagrante de, digamos, de la Constitución de Estados Unidos, que dice que las guerras las declara el Congreso. Sí, y sobre todo si la guerra se le prolonga y esto ya se convierte... Sí, porque no fue una urgencia. No. O sea, no es como una operación militar quirúrgica como quizás podrías presentar, digo, y con todas sus salvedades, pero la de Maduro, ¿no? Una captura, ya se lo llevaron, se acabó. No, esto se convierte como con Putin, ¿no? En la operación militar especial que se convierte en una guerra de 4 años. Sí. ¿No? Entonces, si este asunto se le prolonga, no hay un caso defendible por parte de Estados Unidos para haber esquivado al Congreso. Es la realidad. Pero bueno, también nos revela quién es Trump, cómo gobierna y el estado de la democracia de los Estados Unidos. Tal cual, exacto. O sea, es un retrato. Me parece interesante también que Trump, estos casos internacionales no le pagan muy bien con su base, porque hay una base de los MAGA que en realidad pues sí le compró a Trump desde el principio que el America First significaba que Estados Unidos no se iba a andar metiendo en todas partes y que no iba a ser el tipo de republicano halcón de Cheney tratando de rehacer la democracia en Irak y haciendo un desastre. En fin, que era de otro tipo. Y en ese sentido, pues esto le pesa porque hay una parte de su propia base que lo ve mal. Como decías, un cuarto nada más, es poco. No, es muy poco. Yo te diría, hay que introducir todavía un sector dentro de la política doméstica estadounidense, que es el sector independiente. Un año pueden votar por un partido, otro año por otro, no están definidos en ese sentido. Y 60% de los independientes se oponen a esta guerra. Y es un sector importante porque es el que define las elecciones. Es el que termina votando por un partido u otro en estados clave que terminan siendo definitorios para ver quién termina ganando el Congreso o para ver quién termina ganando la presidencia en un futuro. Los independientes están hostigados de Trump. Consideran que Trump tiene las prioridades completamente al revés. Entonces, tienes ese sector MAGA que es su base dura, que le dijo, a ver, tú nos dijiste que no ibas a empezar guerras nuevas, lejanas, ajenas y costosas y que no ibas a buscar cambios. Bueno, nos dijiste que tu área de influencia era el hemisferio occidental. Y que tu prioridad era la seguridad fronteriza y entonces te estás metiendo a defender los derechos de otros. Y entonces estás justamente como nos dijiste que no ibas a hacer. Y los independientes lo que consideran, no te digo lo que dicen los demócratas, ¿no? Obviamente, pero lo que dicen los independientes es que Trump tiene las prioridades equivocadas. En este momento el tema en Estados Unidos es el costo de vida, es la inflación. Son temas... lo que le dedicó parte, por cierto, del informe del Estado de la Nación. Y además le dedica a decirle a la gente que no sientan lo que sienten o que no perciban lo que perciben porque la economía va muy bien y no es lo que la gente está percibiendo. Y lo que está sucediendo en este momento es el gasto de recursos de pagadores de impuestos estadounidenses para luchar un conflicto que perciben como enormemente ajeno, que además puede tener efectos disruptivos adicionales en temas como la economía, como los combustibles, por ejemplo, como la inflación, temas que les son muy relevantes, con el objetivo de que eso no es algo que entiendo. O sea, yo lo puedo entender desde la perspectiva geopolítica y, como dices tú, muy desde los neocons, ¿no? El grupo neoconservador en Estados Unidos, pero no se puede entender desde el punto de vista del elector estadounidense en un año electoral en donde está en juego el Congreso. Trump dijo que Estados Unidos o que su gobierno estaba calculando 4 semanas en esto, ¿no? Luego pero primero dijo una semana. O sea, dijo una semana, luego dijo 4, luego dijo que primero 5, pero que en realidad 4 porque van muy adelantados. En fin. Como siempre con Estados Unidos y más en una circunstancia así, el tema de cuánto le aguante la opinión pública va a ser importante para saber cuánto se queda Trump. Ahí también la diferencia entre los intereses de Israel y de Estados Unidos van a tener tensión, porque Estados Unidos hay un momento en que va a decir ya subió el petróleo, el estrecho de Hormuz está poniéndome problemas en el abasto mundial. Esto significa mayor costo de vida. Si sube el petróleo y sube todo, mayor costo de vida, lo cual me va a pegar en las elecciones. Entonces, Estados Unidos tiene esa parte, ¿no? Que puede más fácilmente quererse salir después del golpe inicial de lo que Israel está dispuesto a hacer. Sí, Estados Unidos tiene
esa parte, y lo que tenemos que medir es hasta dónde llega la paciencia de Trump, sobre todo pensando en el peso que tiene en este momento esa personalidad y su psicología, hasta dónde llega la paciencia de Trump al respecto. Pero es una carrera, porque del otro lado, también tenemos que ponerlo en la mesa, está la necesidad de medir el tiempo que Irán aguante, porque sus misiles son limitados y su capacidad disruptiva, el parque, por lo tanto, literalmente, también. como Sí, se sí, dice el parque, se le va a calmar el parque. Sí. O sea, Irán no puede sostener el ritmo que mantuvo los primeros días por más de 10 o 15 días. Entonces, no te aguanta 4 semanas así, lo que significa que Irán va a tener que ahorrar ese parque y, por lo tanto, esparcir más sus ataques, utilizar medidas disruptivas de bajo costo. De pronto puedes encontrarte cortes de cables submarinos o puedes encontrar ¿Tiene ataques capacidad todavía de despertar células, digamos, terroristas dormidas en Occidente? Sí. ¿Ves esa posibilidad? Esa posibilidad también existe, y sobre todo en la región, en donde tiene un despliegue mayor, pero también en otras partes de Occidente. Ahora vimos que Hezbollah se metió también desde el Líbano, se metió en contra de Israel, y aparentemente fue Hezbollah la autora, vamos a ver si esto se confirma, de un ataque en contra de bases británicas en Chipre. Y si esto se confirma, entonces estaríamos hablando ya del involucramiento otra vez asimétrico por parte de otros actores, y falta ver si los Houthis desde el Mar Rojo, desde Yemen, pueden también cortar ahí, porque si cortan el paso del Mar Rojo, están cortando toda la mercancía que viene desde Asia rumbo a Europa y que pasa por el Mar Rojo, por el Canal de Suez, y todo eso puede ser enormemente disruptivo. Irán va a tener que jugar a estas estrategias porque son menos costosas que el hecho de estar mandando misiles balísticos continuamente que se le están agotando. Si se le van a terminar. Entonces tienes la paciencia de Trump de un lado versus la capacidad de Irán de sostener sus tácticas asimétricas, porque eso también puede colapsar. Y si eso colapsa, entonces Trump dice, pues me sirvió aguantar, voy a aguantar, y aguanto 2 semanas, aguanto 3 semanas, y si Irán no resiste más, también puede suceder que Irán consiga e Israel consigan sus objetivos más rápidamente. Déjame, decíamos, la respuesta de Irán retrata a Irán, lo que hizo Trump y la forma en que lo hizo retrata el estado de la democracia en Estados Unidos, pero también nos retrata la situación del mundo. Hoy escuchaba a la presidenta Claudia Sheinbaum lamentar el rol de la ONU, porque pues en realidad ya ni quien se fije en qué dice la ONU, pero yo creo que esto ya viene de lejos. Hace mucho que sentimos que ese mundo multipolar en realidad y con instituciones internacionales murió. Y que la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y en fin otros hechos han ido simplemente poniéndole los últimos clavitos, ¿no? Pero también vimos a una Europa totalmente fuera de la jugada, que entre Estados Unidos con Israel hace esto, pasan 48 horas, detecta Europa pues que no es tanta la reacción de Irán y entonces dice, yo también los voy a apoyar y pongo mis bases, y entonces aparece Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, y pues parece un poco oportunista y tarde. Sí, bastante tarde. O sea, Europa yo creo que vale la pena reflexionar. Un interesado también, sí, por cierto, porque también fue víctima de la violencia del régimen islámico de Irán. Totalmente. Y además fueron uno de los pilares negociadores del acuerdo nuclear que se firmó, que recordemos que era entre 6 partes más la Unión Europea con Irán. Y era el P3 que se conocía, ¿no? Alemania, Reino Unido y Francia negociando por la vigencia y supervivencia del acuerdo. Pero acá creo que tenemos que retraer las declaraciones que hace Merz y que hace Macron y que hace Starmer apenas en la conferencia de seguridad de Múnich recientemente, en donde reconocen que Europa no es un poder geopolítico al nivel de lo que se requiere bajo las circunstancias actuales, que sí es un poder económico, sin duda lo es, y claro que tiene ejércitos poderosos, pero no es un poder geopolítico del nivel requerido. Y esto es lo que estamos viendo desplegarse. Estados Unidos está actuando como está actuando y los actores regionales como Israel están actuando como están actuando sin que Europa esté jugando ni en el tema de Irán ni en muchos otros temas a nivel global. Y esto
Claro. Es un tema que, pues sí, o sea, que te dice, sí estamos en un mundo multipolar, pero no es que estemos viendo una simetría entre los polos. Está Rusia, está China, pero ya vimos que tienen sus propios problemas o sus situaciones particulares. Lo de China es aparte, si quieres, pero Estados Unidos está envalentonado, está amenazando, y no solamente amenazando, sino desplegando y cumpliendo sin que Europa pueda ejercer un contrapeso siquiera, o que pueda, no solamente eso, sino siquiera jugar en el tablero de lo que se está jugando en este momento. Y sí terminan llegando tarde y terminan casi, te diría yo, en las gradas frente a lo que está sucediendo hoy. Ahora, Europa había jugado siempre el papel de un moderador, ¿no? En este caso. Pero bueno, ya claramente no está jugando un rol, no están jugando ningún rol. Putin saca un mensaje diciendo que lo que había ocurrido dice que Trump violaba todas las reglas y lo llamó una violación a las relaciones civilizadas entre naciones, dicho por Putin. No, sí, Dicho por Putin, es nada más una... sí, pero te refleja el mundo Putin, donde estamos. Pero ataca a un país como Ucrania y hoy dice que esto es una violación a las relaciones civilizadas entre naciones. Es decir, ellos ya dinamitaron esas relaciones civilizadas entre las naciones. Es que eso es lo que está sucediendo y esa es la parte más preocupante, porque entonces regresamos a la carrera armamentista, a los despliegues navales, los despliegues militares, la competencia por sitios, espacios geográficos en donde no hay reglas más que la regla del más fuerte, cosa que, por ejemplo, es lo que estamos viendo. Que lo reconoce además Stephen Miller, que es uno de los asesores más cercanos de Trump. Antimexicano completo. Completo. Esta es aquí lo que estamos viendo es la ley del más fuerte, y quien tenga poder y tenga capacidad, pues la va a desplegar, y quien no la tenga, entonces no lo podrá hacer. Y estamos, sí, o sea, poniendo en peligro esta es lo que te iba a decir. De, por lo menos, y déjame poner aquí nada más para que la audiencia entienda la diferencia. No estamos diciendo que Estados Unidos siempre fue el alma de la caridad. Lo único que estamos diciendo es que recordemos 2003, George Bush hace un esfuerzo por convencer a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, presenta el caso, muestran fotografías, a final de cuentas no le dan el permiso, igual va a invadir, pero este intento de por lo menos tomar en consideración a Naciones Unidas, o por ejemplo en 2011 cuando Estados Unidos y sus aliados se van sobre Gaddafi porque estaba violando los derechos, etcétera, sí se va al Consejo de Seguridad y se obtiene el aval del Consejo de Seguridad para una esto ya es otro operación. Juego. Estamos en otro momento. Ahora es un otro momento en donde la seguridad mundial es menor. Es decir, estamos más expuestos. Estamos mucho más expuestos. Y lo digo como país, además. Claro, como México, por supuesto. Mucho más expuestos al poder del más fuerte y en nuestro caso, claramente, pues nuestro vecino, ¿no? Claro, a México ni a países como el nuestro les conviene. O sea, ¿qué estará pensando Cuba? No, pero imagínate. O sea, estamos en el momento de mayor cantidad de conflictos armados desde tiempos de la Guerra Fría, y estamos además en un momento, y si hay que decirlo también, añadirlo, en una carrera por recursos que son críticos, por espacios y sitios geográficos que son críticos. Groenlandia, las materias estas raras. En el Ártico, en Groenlandia, pero piensa también, por ejemplo, en Sudán. Ya no es solamente un conflicto interno entre dos actores, se vuelve un conflicto completamente internacional por el sitio geográfico que ubica Sudán, precisamente en el Mar Rojo, rutas críticas de tráfico de oro, rutas críticas de suministros. O sea, cuando no hay reglas y cuando no hay por lo menos ciertos arreglos establecidos entre los actores, todo se vuelve anárquico y se vuelve la ley del más fuerte. Y también por ahí tenemos que entender el tema de Irán y el Golfo Pérsico y el tránsito del petróleo y el tránsito de mercancías. Todo eso también juega. A ver, si hacemos un resumen final, diríamos, en el mundo mayor inseguridad general, ¿no? Con un actor muy envalentonado, que es Trump y su ejército, digamos. En el plano regional, un debilitamiento claramente de Irán, por lo tanto, un escenario un poco más cómodo para Israel, finalmente. Una oportunidad, digámoslo así, una oportunidad de lograr los objetivos estratégicos militares que Israel ha perseguido desde hace décadas. Irán, un interrogante, porque
no me planteaste la posibilidad del caos interno. Sí, Vi que es que no era estábamos viendo los escenarios, pero sí, no, hay? sin duda. O sea, porque claro. está la República Islámica 2.0, que sería, se recompone, con la cual Estados Unidos yo creo que se entendería. Está la visión de que se radicaliza un grupo y se, digamos, se posiciona un grupo más radical. Y están los choques internos como una posibilidad, o sea, donde ya hay literalmente una fractura entre unos que dicen que hay que actuar con Estados Unidos de forma más dura, otros que dicen que hay que negociar, o rivalidades internas de poder. Recordemos, las Guardias Revolucionarias tienen 120,000 miembros y controlan más del 50% de la economía a través de redes de poder fáctico que son muy importantes, y esos grupos pudieran pelear por sus distintos intereses también a través de métodos violentos, llegado el caso, llegado el punto. Y esto sí es un interrogante. Realmente la cuestión interna de Irán sería la gran interrogante. ¿Estás de acuerdo? Hay varios escenarios. Y si las manifestaciones reemergen, lo que no tenemos es un movimiento coherente con una oposición que tenga la suficiente fuerza y poder para unificar ese sentimiento social, y te puede pasar el escenario Egipto, ¿no? El escenario Egipto en donde sí se genera este impulso por la democracia y se permiten elecciones democráticas, pero luego el propio ejército termina otra vez implementando un golpe de Estado, eliminan a Morsi, y el ejército en manos de quien queda en la dirigencia sigue gobernando Egipto el día de hoy. Te voy a hacer la última pregunta, que la vi en todas las redes sociales y me quedé pensando si no era una preocupación del mundo anterior. Dicen que estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial, y yo me pregunté si realmente eso no es una visión de antes, porque hoy son estos conflictos intensos regionales que no parecen estar conectados con la posibilidad de una conflagración, digamos, de alianzas de dos bandos mínimamente equilibradas que detonaran algo como lo que entendemos por una guerra mundial, pensando en la primera o en la segunda. ¿Qué piensas? Es muy buen planteamiento el que haces, Denise. Y yo sé que en las redes sociales siempre hay una obsesión por la Tercera Guerra Mundial. Es que todo el mundo la puso desde... Todo el tema. Pero para considerar la Tercera Guerra Mundial como la entendemos, tendrías que hablar del involucramiento de Rusia y del involucramiento de China frente a estas circunstancias, cosa que ya tocamos, no voy a repetirlo en este momento. Entonces, lo que sí estamos viendo es una guerra no mundial, pero sí internacional, desde la perspectiva que haya muchos países involucrados. Ya está involucrado, por supuesto, Israel, Estados Unidos, Irán. Hay otros países que quizás se sumen. Estábamos hablando de Francia, estábamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de otros países de la región que han sido directamente atacados en sus instalaciones, su infraestructura. No estamos hablando de bases estadounidenses en Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, sino ya estás hablando de ataques en contra del los aeropuertos, estás hablando ataques en contra de infraestructura petrolera, por ejemplo, en Arabia Saudita, en contra de embarcaciones. Entonces, es internacional. Es una conflagración internacional, no necesariamente mundial, y sí, por ahora, dejando fuera a las otras dos grandes superpotencias que son Rusia y China. No vemos, eso sí, un escenario plausible por ahora en donde esas dos superpotencias se estuvieran involucrando. Entonces, acá más bien es un juego entre las decisiones que Trump tome con su bando y con los países que van a estar aliados con él, frente a un Irán que está cada vez más solo, porque las alianzas de parte de Irán no son de países, sino de actores. Estamos hablando de los Houthis, estamos hablando de Hezbollah, actores subestatales, no de países. Entonces, en realidad, sí es internacional, pero desde un solo bando, y del otro bando está Irán solo. Bueno, pues estamos en un mundo cada vez más inseguro. Pues esta situación es una muestra de por qué esto tiene impacto en las economías, en los negocios, y la incertidumbre que se produce cuando, estamos apenas terminando febrero, iniciando marzo, y todo lo que ha sucedido en este 2026. Parte del producto de la ausencia de reglas, de leyes, de instituciones, y ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué vamos a hacer entonces con ese sistema? ¿Ya lo tiramos a la basura? ¿Lo dejamos en el cajón? ¿Hay posibilidades de Hay todo un debate al respecto, y creo que hay que meternos, y es parte de la discusión. ¿Crees que hay una posibilidad de revivirlo? Mira, hay quienes piensan que este es un colapso
total y, como se dijo en Múnich, bajo destrucción. Varios líderes y varios académicos, analistas lo están planteando de esa forma. Hay otra postura y yo sí les invito a escuchar. Me parece que ha sido muy bien esgrimida por parte del presidente finlandés, claro, Alexander Stubb. Que es algo así como el otro día alguien me preguntaba y me decía, todos son horribles. Y le decía, hay ahí como un faro ético en Finlandia. Y mira, sobre todo, además es doctor en relaciones internacionales, no es común encontrarlo en un presidente, pero de verdad, o sea, un planteamiento como dice, a ver, no es la muerte del sistema, por lo pronto mi país forma parte de la Unión Europea y es una unión que tiene muchos problemas, pero que ahí está. Y así como la Unión Europea hay ciertas reglas y estaban en un panel con por ejemplo, con la secretaria general de la Organización Mundial de Comercio y decía, a ver, dice, en mi espectro tenemos a más de 150 países que están siguiendo las reglas y que sí están comerciando bajo la forma como debe ser. Entonces, su postura es, definitivamente hay una transformación, definitivamente hay una enfermedad de todo el sistema, pero no necesariamente el colapso, y más bien tendríamos que pensar un poco cómo hacerlo transitar hacia una etapa posterior más eficaz que la que ha tenido anteriormente y no simplemente darlo por muerto, porque eso favorece a quienes piensan que lo que tiene que ocurrir es más carreras armamentistas, más despliegues militares, más anarquía. Al horror, digamos. Exactamente. Es interesante nada más para terminar que lo diga un finlandés, sí, porque esas cosas se piensan cuando se viven ciertos contextos y los finlandeses llevan una vida entera viviendo frente a Rusia, Unión Soviética. Ahora parte de la OTAN. Sí, y tienen siempre esta necesidad de estar pensando en que su seguridad está íntimamente ligada con las reglas mundiales. No, y como le dice él, dice, somos países pequeños, dice, no somos países medianos. Un país como Finlandia es un país pequeño. Se ve más fuerte porque forma parte de la Unión Europea, pero dice, como nuestro país, hay muchas economías que son mucho más pequeñas, que somos más pequeños en población y que realmente estamos interesados en que este orden no entre al colapso total. Te agradezco muchísimo, Mauricio. Siempre ha sido un placer platicar contigo. Al contrario, qué honor estar acá. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, suscríbanse, comenten y compartan. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de NMAS Podcast.